dije. Ah, ¿fue lo de la cantina? Claro, eso estaba lleno de borrachos, seguro. Ok. Gracias. De nada, y te animo a estudiar cómo se formularon muchas de las doctrinas teológicas en el siglo XV en la Reforma. Era en torno a una mesa de alemanes creyentes que hablaban mucho y tenían sed. Dios te bendiga. Gracias por tu pregunta. Gracias. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, allá hay una mano levantada. Hermanos, gracias. Ahí le va. Allá está de aquel lado, ya le ganaron. Bueno, adelante. Sí, hermano. Hermano Alex, en su canto, creo que en la sal, usted habla de una virgen. ¿Por qué? La Virgen. La Virgen despistada se refiere a la parábola de las 10 vírgenes, de las 5 despistadas o insensatas. Sí, no, bueno, pero en algunos contextos católicos creen que me estoy metiendo con la Virgen María también. Y yo digo, pobrecita, ¿no? Yo no tengo nada contra ella, aparte que virgen ya no es, porque tuvo otros hijos y demás, o sea que no me puedo meter con alguien que no existe, ¿no? Entonces, en cualquier caso, obviamente no es un ataque a la Virgen María, en este sentido, sino a las 5 vírgenes, a la mitad de lo que representa la Iglesia. Es interesantísimo. La comunidad de espera del novio, que son 10 vírgenes, la mitad parecen, pero no son. Es fuerte. Así que bueno, gracias por tu pregunta. Sí. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Sí. Sí, pues porque es que, para empezar, esto es como los salmos. La poesía tiene sus propias normas y yo, en lugar de decir insensatas, digo despistadas porque estaban totalmente despistadas. No compraron aceite de más. No sabían que el novio, cuando decía vengo pronto, en realidad iba a ser un poquito tardón. Y se les... Bueno, esto es un poco, teológicamente un poco peligroso, pero Jesús dijo vengo pronto. Y estamos todavía esperando. Hay que tener aceite de más. Entonces se despistaron en ese sentido. Licencia poética. Cualquier cosa que parezca una herejía es licencia poética. Perfecto. Es para cualquier que sea ministro de alabanza. En mi iglesia es un poquito difícil la metodología del ensayo, porque muchos viven lejos de la zona donde está la iglesia. ¿Qué metodología funcionaría si solo tenemos a lo mucho 2 horas después del domingo y entre semana la mayoría solo pueden los sábados y por la tarde también 2 horas? Hermano Eli, sí. Yo y también Alex es también el día de alabanza, él puede responder después de mí, algo mucho más español. Pues yo diría que habría que buscar la manera de hacerlo a lo mejor. Yo te puedo dar muchas opciones. Una puede ser que estudien en su casa, que cada quien tenga la tarea de que se comprometa a estudiar en su casa para que el tiempo que estén juntos sea mucho más aprovechado de manera más efectiva. Muchas veces me ha pasado que estás en ensayo durante 5 horas, pero a las 5 horas estás sacando la canción que pudiste haber hecho tú en tu casa solito, en vez de... Cuando estamos juntos hay que aprovechar el tiempo para trabajar juntos, para hacer el ensamble, para amarrar las cosas como conjunto. Por eso yo pienso que cualquier grupo de alabanza debería estar comprometido a llegar al ensayo estudiado individualmente, no aprenderte las canciones. Esa es una. Puede ser también el compromiso de cada miembro del grupo de alabanza para apartar el tiempo, que es un tiempo sagrado. Estamos adorando a Dios también en el ensayo, no es como cualquier cosa que podamos dejar en segundo término. Y el estudio particular de la música, que yo creo que es indispensable, que debemos cada quien, no solamente estudiar las canciones, sino prepararte para ser músico. Cuando tú te preparas para ser músico, cada vez te es más fácil sacar las canciones. Las primeras veces sacas una canción, te tardas 3 días. Pero si estudias música, la siguiente vez te tardas 20 minutos, cuando eres un músico más maduro. Hermano Alex, ¿quieres agregar algo? Sí, para mi hermano David. Hermano David, tú hablaste acerca de la sanidad de la iglesia. Ciertamente muchos de los que no tenemos tanto tiempo como muchos de los que están aquí como pastores y llegamos a una iglesia, por ejemplo en mi caso yo llego a una iglesia en donde no había una denominación, en donde la iglesia tuviera una cobertura y después, ¿verdad?, nos afiliamos a la Convención Nacional Bautista de México, en donde hay muchos contextos de diferentes denominaciones en nuestra propia iglesia.
A mí en lo personal me ha costado mucho trabajo poder, hablaron del ADN, poder meter ese ADN misionero en nuestra iglesia, y hubo algunos años en nuestra iglesia que pareciera ser como que el único bautista era yo. Y me costaba mucho trabajo porque muchos de la gente que tenía mucho tiempo en nuestra iglesia decía: no me le pongas apellidos a la iglesia, así estamos bien. Y bueno, finalmente cuando nuestro hermano Víctor Martínez, que está también aquí, llegó ahí, tomamos la decisión de afiliarnos y la gente aceptó, pero eso ha sido una lucha continua. ¿Cómo poder hacer para que la iglesia pueda ser sanada en ese aspecto y que pueda entender que necesitamos una cobertura y una cobertura sana para poder seguir adelante como iglesia y poder entender con claridad ese ADN de la misión de Dios para nuestra iglesia? Interesante pregunta, hermano Oscar. Difícil de responder brevemente en unas palabras. Sabemos de la historia de muchas iglesias y cada iglesia tiene algo en qué trabajar. La salud perfecta no la alcanzaremos hasta que estemos ante la presencia de nuestro Dios. Pero hay iglesias más saludables que otras. Cuando iniciamos una nueva obra, a veces resulta un poco más simple poder hacerlo. Y hay mucha gente que evade empezar una nueva obra. A veces es más sencillo, como dijo ayer el hermano Vidal, son otros desafíos. A veces es más fácil porque usted empieza a alinear a la gente, lo que hace el pastor aquí Gilberto, para que la iglesia pueda caminar, alinear a la gente desde que empieza. He tenido la experiencia de empezar nuevas obras. Trabajamos en la plantación de iglesias con la Convención de Texas, en donde vimos 23 modelos diferentes. Pastores con diferentes características, diferentes dones, y eso va también a marcar la dirección de la iglesia. ¿Cómo mantener la salud de la iglesia? Hermano, solamente conozco una: predique la palabra. No se trata de estar afiliado con cual, por supuesto que yo tengo que decir, soy bautista y soy de Hueso Colorado y sé por qué soy bautista. ¿Sí? No soy de los que creen que soy bautista por las estructuras de la iglesia. Son nuestras doctrinas básicas, fundamentales, y lo que nos identifica como. Predique la palabra. La palabra es la que trae sanidad. Y no deje de predicar la palabra. Un compromiso con la palabra y el Señor de la palabra. Prediquemos a Cristo, y mientras prediquemos a Cristo Jesús, amado hermano, estaremos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Que Él crezca y que cada día nosotros menguemos. Sería difícil entrar en cada uno de los aspectos de la iglesia. Nunca la iglesia será perfecta mientras estemos aquí. Si le toca trabajar con una iglesia tan legalista como los hermanos de Galacia, dedíquele tiempo. Tan carnal como los de Corintio, dedíquele tiempo. Tan despistada como la de Colosenses, dándole culto a los ángeles, dedíquele tiempo. La iglesia necesita ser enseñada. Prediquemos la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Y yo diría, y si eso es lo único que tenemos que hacer, hagámoslo bien. Y eso es lo único que el Señor estará esperando que nosotros hagamos: darle alimento sólido a la congregación. La salud empieza con una buena alimentación. Bien, gracias, hermano, gracias. Oiga, Gil, tengo un comercial para el hermano, tengo un comercial. El comercial, la campaña que acaba de terminar OREP con la nueva reforma, trata de muchas de estas cosas. Solo añadiría lo que Gil un día dijo: si no tienes nada que ver con tu iglesia o que enseñar o eso, le puso en un pizarrón algo un profesor. ¿Qué le puso Gil? Ámalos
Ama. Manuel Martínez, ¿eso te refieres? Sí, Manuel Martínez Garibay me dijo, ama a la gente. Si no aprendiste nada en mi clase, todavía puedes ser buen pastor, ámalos. Sí. Perdón, había alguien allá primero, ¿verdad? Y luego después acá. Sí. Sí, esto es para usted, Paz. Ahorita en su sermón usted dijo que Dios no quiebra las patas de las ovejas, ¿no? Yo creo igual que usted, pero nada más quería que nos explicara cómo usted explicaría en la parte de Job. Ahora que lo pienso, creo que Dios fue el que mató el primer gatito porque dijo, ¿ya viste a mi gran siervo Job? Le dice a Satanás. Entonces, y él es el que se acerca a Satanás. Entonces, ¿cómo usted explicaría esa parte? Sí, bueno, está complicado, pero lo primero que le digo es que debemos entender qué es Job. O sea, ¿de veras pasó eso en el cielo? ¿Hubo una apuesta entre Dios y el diablo? Te apuesto a que sí, te apuesto a que no. A mí me parece que se trata de un libro poético que debe ser interpretado así, como una figura literaria que habla del bien y el mal y que habla del sufrimiento que causa el mal. Y no creo que deba interpretarse así como que pasó aquí con Dios, que le dijo, te doy permiso, que en este caso no fue Dios el que le causó ni la sarna, ni la muerte de sus hijos, ni el robo de sus ganados, fue el diablo, fue el mal, que en un sentido pues siempre es así, pero no creo que debamos enfocarnos en eso para interpretar el hecho de que Dios hace o no hace cosas malas. Ese libro tiene otro interés, y veo a Alex muy listo para responder, así es que le voy a dar permiso, un paréntesis grande, tan grande como sea necesario, y luego yo le sigo. Échale, porque te veo desesperado de decir algo. Sí, bueno, dos cositas, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Gilberto, pero número uno, digo, no creo que Dios diga gran siervo, efectivamente dijo siervo Job, digo, si no tengo una discusión con papá Dios. Y número dos, sí, dice siervo. Número dos, exacto, hay que ver cuál es la figura literaria del libro de Job y de qué va el tema. Justamente el libro de Job lo que intenta es sistematizar la idea de que a los buenos le pasan cosas buenas y a los malos cosas malas, y Dios, ¿sabes? Justamente Job pone en tela de juicio esta supuesta matemática donde queremos encasillar a Dios y queremos que Dios sea una máquina expendedora, donde si yo meto esta moneda me sale justamente este resultado. Dios no es así, y querer encasillarlo siempre incurrirá a una simplificación de Dios y por lo tanto a una distorsión de quién es Dios, y la palabra técnica sería a una herejía, ¿no? Entonces, un poquito esta sería la respuesta. Sí, el sufrimiento es parte de la humanidad y los buenos también sufren, y justamente el libro de Job echaría por tierra el cuentito ese de la oveja que le quiebra la pata, porque en este caso a Job no le debieron quebrar ninguna pata. Yo creo que le debieron quebrar una pata a 3 de sus amigos, porque si fueron bien gachos. Uno de ellos fue menos, el más joven fue menos, pero los otros 3 fueron bien, le tiraron a matar en lugar de, o sea, con esa clase de amigos, uno para qué quiere a los maleantes de la Ciudad de México, ¿verdad? Con esos tiene. Entonces, justamente lo que enseña la historia de Job es que no es así, que a los buenos, que a los que se apartan no necesariamente les quebra la pata, sino, no hombre, pues los malos aquí en nuestro país, un montón de políticos tendrán la pata quebrada y cosas así. Pero sí, el libro de Job a mí me parece un libro que debe ser interpretado a la luz de la poesía que lo envuelve, que eso sería muy largo explicarlo y a lo mejor algunos no estarían de acuerdo con eso. Gracias. Sí. Pastor, yo le quería preguntar a los dos, como estudiantes, para tener una mejor enseñanza, ¿qué autores o libros nos recomendarían en la actualidad que diga, pues estos teólogos o escritores es necesario que en este tiempo principalmente estemos pues estudiando? A los dos, a Alex. A estos dos. No. A Alex y al Paz. Yo le recomiendo Igleburger. Ahorita te paso mis libros para que lo recomiendas. Es que se los hubiera regalado antes. Fíjese que yo pienso que libros devocionales o libros así de teología sistemática, pues hay muchos y no estoy seguro si todos los que yo quiero recomendar van a ser del gusto de todos, pero si yo volviera a comenzar en mi vida, no sé, de estudiante, de teólogo y esas cosas, de veras me enfocaría más en libros, en comentarios y exégesis. De hecho,
No me gustan las Biblias con comentarios, es más, ni siquiera las que tienen referencias, porque ni siquiera creo que algunas referencias están atinadas. Creo que algunas referencias así, los que tienen letritas y te vas a otro texto, creo que algunas ni siquiera son correctas. Me gusta más la idea de, pues estudie la Biblia y estudie comentarios. Yo le recomendaría a cualquier estudiante, cómprese todos los comentarios, cómprese todos los de William Barclay, cómprese todo el comentario Mundo Hispano, cómprese otros comentarios, hasta unos católicos hay buenos, y estudie la Biblia, ayudado por los eruditos en griego, en hebreo, por los que le dan ejemplos y le dicen la cultura judía y le dicen por qué hizo el agujero ese en el techo, que cómo fue posible, y usted entiende por qué no fue tan grave, porque eran techos diferentes, y usted puede entender la Biblia apoyado por estos comentarios. A mí me parece que sería fantástico si usted es un estudiante de seminario. Yo de hecho no recomendaría leer otros libros así que no sé, que manejan ideas muy particulares de un teólogo determinado, si usted no ha estudiado de manera profunda y seria, primero que nada, la Biblia. Ahora, estudiar la Biblia, solo leerla la Biblia, tal como está, tampoco es exactamente lo que le estoy diciendo, porque usted necesita los apoyos de estos comentarios que le ayudan a entender el original y le ayudan a entender la cultura de la época. Pero yo eso recomendaría a un seminarista, el estudio exegético de la Biblia antes que cualquier otra cosa, antes que libros de teología y de filosofía, etcétera, etcétera. Creo que eso lo debería hacer un poco después de su estudio completo de la Biblia. Sí, sumando a lo que ha dicho Gilberto, que estoy totalmente de acuerdo con él, digamos que nuestra teología, no hay que olvidar que la teología es la reflexión acerca de la revelación, finalmente, ¿no? Por lo tanto, la revelación en las Sagradas Escrituras es la esencia de todo, pero quizá podríamos sumar a nivel pastoral cómo transmitir esto, ¿no? Y para mí hay una persona referente que se llama Timothy Keller. Él es un pastor en Nueva York que ha reflexionado, es un gran teólogo, pero que sabe aterrizar los conceptos para hacerlos comunicables, comprensibles a la generación a la que Dios nos llama, ¿no? Entonces él tiene libros muy interesantes, tiene un libro que se llama La Cruz del Rey, que es un comentario acerca de Marcos, pero muy aterrizado. Tiene un libro que se llama La Razón de Dios, para dialogar cómo podemos dar razón de nuestra fe a los no creyentes. Tiene un libro de eclesiología fundamental que se llama Iglesia Centrada. Es un tipo con un bagaje teológico fantástico, pero que además sabe dialogar con la cultura, con referencias a cine, a literatura, a otras cosmovisiones diferentes a la nuestra. Y yo creo que también es asignatura pendiente el hecho de que como pastores seamos fieles a la Escritura, paso número 1, pero paso número 2, o como complemento, que sepamos ser pontifex, constructores de puentes hacia los no creyentes o hacia nuestras ovejas, ¿no? Entonces, para mí Timothy Keller es un ejemplo fundamental. Brennan Manning, otro creyente que tiene un libro, se está hablando mucho de cómo amar a la gente. Ese libro a mí me ha ayudado a tener mucha misericordia. Se llama El Evangelio de los Andrajosos. Es precioso, es un libro precioso. Y luego te podría recomendar mi autor favorito, que es C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, Mero Cristianismo, Cartas del Diablo a su sobrino, Los Cuatro Amores, El Diablo propone un brindis, El Gran Divorcio, en fin, libros fantásticos de teología, donde un tipo, profesor de Oxford, creyente, es el apologeta pop más famoso del siglo XX. No hay ningún libro de teología que no mencione algo acerca de C.S. Lewis. Entonces, bueno, quizá te podría recomendar eso a ese nivel, como complemento a lo que está diciendo él, ¿vale? Primero Barclay, Hendrickson y todos estos, y luego ya lo demás. Gracias. Bueno, sí, adelante. Ok, este es para el pastor Gilberto. Usted hablaba acerca del trabajo de su iglesia, que tenía diáconos incluso muy jóvenes o adolescentes. En las iglesias bautistas pues igual a veces tenemos este recelo de no poner a cualquiera como diácono. Buscamos que cumpla todas los requisitos que vemos en Hechos capítulo 6. ¿Cómo, o sea, qué buscamos o cómo podríamos decir este joven puede trabajar? Que igual entendemos que diácono tiene que ver con servidor, y digo, desafortunadamente las iglesias bautistas a veces los diáconos pues no entienden esa idea o tienen otro concepto, que son los que mandan si no está el pastor, o los que indican todo lo que hacen y a lo mejor no sirven. Esa es una. Y la otra, por ejemplo, en el libro de Hechos, pues cuando se hace la elección,
los apóstoles son muy claros cuando dice busquen varones. Encontramos una diaconisa solamente que he encontrado solamente en todo el libro en el Nuevo Testamento, de esta mujer Febe, que era diaconisa, pero de ahí, esa es otra que a veces tienen este recelo de a lo mejor una mujer no, porque aunque encontramos una, pero en Hechos cuando hacen la recomendación es bien claro y dice varones, no dijo busquen gente espiritual, no importa si es mujer o es hombre, que sean solamente varones. Entonces, esa es mi pregunta, por ejemplo, Sí. No sé si me expliqué. Sí, hermano. Ok. Está muy claro. Le contesto primero la segunda si usted quiere. Mire, en el libro de los Hechos capítulo 6, los apóstoles nombraron ese ministerio. ¿Y de dónde lo sacaron? De la manga. O sea, no hay antecedentes en el Antiguo Testamento de algo sobre eso. Por ejemplo, los judíos atendían a las viudas y allá Pablo escribe en una de sus cartas que atiendan a las viudas y que oran a las viudas que en verdad lo son. Parece que la iglesia tomó cosas de la vivencia judía. De hecho, la sinagoga es como la escuela dominical o algo así. La iglesia se parece a una sinagoga. Tomaron cosas de la antigua modalidad o del pueblo judío, porque todos los primeros cristianos eran judíos. Pero los diáconos, ¿de dónde los sacaron? No, surgió de una necesidad. Los apóstoles andan hechos la mocha para allá y para acá, predicando, visitando, evangelizando, orando por los enfermos y también repartiendo despensas a las hermanas. Andan ahí, que el arroz y que la sal y no sé qué, haciendo bolsitas de despensa. Y luego la crítica, que a mi tía le dieron menos y a fulana le dieron más, y empieza la crítica. Y por causa de un problema, la iglesia creativa nombra un grupo de personas para resolver el problema. Pero no hay ningún lado de ese pasaje que diga, esta es la norma dada y ordenada por Dios, de aquí en adelante deben ser 7, deben llamarse Nicanor, Parmenas. No hay tal cosa. Es una cosa que surge en un momento dado. Es como, en la Biblia hay muchas cosas que es como una regla que hay, me parece que en Estados Unidos y algunas ciudades acá. Si no está prohibido, está permitido. ¿Han visto eso? O sea, si hay una línea curva tachada, quiere decir que no hay vuelta en U. Pero si no hay eso quiere decir que se puede vuelta en U. O sea, aquí no hay ningún que dice, y no vaya a ser una mujer jamás. Eso fue lo que sucedió en ese momento particular, específico de la historia de la iglesia. Ahora, qué curioso, es una evolución de la iglesia. Antes de Hechos 6 no hay diáconos. Si nos quedáramos con Hechos 5, si nos hubieran robado, si se hubiera destruido Hechos y hubiera llegado nomás hasta el 5, no tenemos diáconos, porque los tenemos por causa de Hechos 6. Pero lo que pasa es que la iglesia, a veces decimos, queremos ser como la iglesia primitiva. ¿Como cuál? ¿Como la de Hechos 1? ¿O como la de Hechos 2? ¿O como la de Hechos 3? ¿O como la de Hechos 4? Porque cada capítulo de Hechos, la iglesia es diferente. En Hechos 6 hay un cambio muy radical de tipo logístico del trabajo de los diáconos. Yo no creo que debamos decir, no deben ser más que varones, nunca mujeres. No creo que debamos hacer eso. Y el hecho de que se da una palabra para una mujer, Febe, me parece que ahí sucedió eso. Nos da pie, ese pasaje nos da pie para que en la iglesia, cada vez que haya una necesidad, nos inventemos lo que queramos inventar. Y si nombramos otra cosa que no se llaman diáconos, ni se llaman viudas, es curioso, Pablo dice, honrad a las viudas que en verdad lo son. Pues ¿cómo puede haber viudas que no son viudas? Lo que pasa es que era una comisión de mujeres que tenían una cierta desvalidez, pero se dedicaban al servicio de la iglesia. No tenemos el día de hoy eso. La iglesia no tiene comisión de viudas, la mayoría de las iglesias no tienen comisión de viudas. No tenemos un grupo de mujeres viudas que son las que hacen la comida o que las que atienden a los siervos de Dios itinerantes, porque eso parece que hacían en aquella época. No tenemos esa comisión, desapareció. Estamos pecando contra Dios porque no tenemos una comisión de viudas, porque no hay a quien servir las mesas, porque los diáconos fueron nombrados para eso, para repartir las mesas a las viudas, que era una comisión. Ya no tenemos viudas ni comisión, pues cancelemos los diáconos, y algunos van a decir amén por eso, ¿verdad? La iglesia va evolucionando y cambiando, y no creo que debamos hacer un dogma y atorar a la iglesia y atarla y restringirla, que no puede nombrar mujeres o lo que sea. Lo otro que usted me dice con respecto a los jóvenes diáconos y demás. Si en Oreb no tuviéramos siervos y los diáconos fueran lo que en cualquier iglesia tradicional son los diáconos, no nombraríamos jovencitos en nuestra iglesia. No, señor. Si yo saliera de esta iglesia y soy pastor de una iglesia tradicional, y en esa iglesia tradicional hay un grupo de diáconos, yo no jamás propondría que nombráramos a un niño, a un adolescente de 17 años o de 15 años para que fuera diácono. No, jamás, sería una locura. Porque ese perfil de diáconos de una iglesia tradicional en realidad no son diáconos de Hechos 6.
Perdónenme, todas las iglesias que tienen diáconos que le ayudan al pastor en su trabajo pastoral y que están con él y que dirigen la iglesia y que son el tesorero y el que predica cuando el pastor no está, con todo respeto, no tienen diáconos, tienen ancianos gobernantes, tienen pastores a los que no les pagan que le ayudan al pastor, pero diáconos no tienen, diáconos son otra cosa. Entonces, si yo fuera pastor de una iglesia con diáconos, tal como la tradición bautista, jamás nombraríamos a un adolescente. Lo hacemos porque en nuestra iglesia, esos que en una iglesia se llaman diáconos, no se llaman diáconos, se llaman siervos. Y son ciertamente ancianos gobernantes. Conmigo liderean la iglesia. Y los que nos llamamos diáconos nosotros, según yo, son los que de veras, dice la Biblia que son diáconos, son personas que sirven, son los que andan aquí echándole ganas, ponen esas fundas, porque debo decirles que esas fundas las ponemos cada domingo. Cada domingo aquí vienen un grupo de diáconos, hermanos diáconos, ayúdenme, ¿cuántos vienen aquí? ¿A qué horas? A las 6:30. ¿Cuántos más o menos? Como 20, 25, ponen esas pancartas allá afuera, ponen no, ya aquí no ponen más que ¿cómo se llaman? Las mesas aquellas, todo el departamento de cuna, sacan de una bodega todas las cosas de cuna, juguetes, mesas, todo, lo llevan allá, hacen un buen trabajo. De hecho, todo esto que lo hicieron ellos, son servidores. ¿Cuántos diáconos hay, hermano Almazán, aquí en la iglesia? ¿Alguien sabe? Luis. ¿Cuántos? ¿80? O sea, bueno, ya me dijeron varios números, o sea, entre 60 y 80. ¿Cuántos son diáconos aquí jóvenes? Levántense los diáconos jóvenes, por favor, los que no son casados ni esas cosas, si son jóvenes diáconos. Mira, aquí está un diácono, es joven pero parece kilómetro parado porque está muy alto, aquí está otro. Algunos de ellos son seminaristas, ¿verdad? De hecho, estos dos son seminaristas. Además, fíjese, están aprendiendo porque un día van a ser pastores, pero ahora son diáconos, ¿verdad? Y colaboran con un pastor o con unos pastores. Hay muchos más, por supuesto. Pueden sentarse, gracias, chamacos. Pero sí, hermano, yo no propondría en una iglesia tradicional bautista a adolescentes. No lo haría. Bueno, ¿puedo hacer otra pregunta igual? De lo mismo, pero por ejemplo, entonces, normalmente en la iglesia bautista, cuando se va a tomar una decisión fuerte, una decisión, se llama a los diáconos. Entonces sería, como usted lo maneja, no son los diáconos que son los servidores, y ya tener un grupo más estrecho donde poder tocar temas serios, como de repente en la iglesia que hubo fornicación, adulterio, vamos a tocar ese tema, pero si entre esos diáconos hay jovencitos que a lo mejor no están en la capacidad. No, le digo de una vez para que no tardemos tanto. No llamaré a los diáconos. En nuestra iglesia yo no llamo a los diáconos porque no hacen falta. Llamo a los siervos, que son 17 parejas. 17 hermanos, ayúdenme, si son 17. 20 parejas. Entonces se lo digo claro, ¿para qué hacemos tantas bolas? No llamo a los diáconos jamás. ¿Por qué? Porque el modelo nuestro, perdonen, es el de la Biblia. ¿Quién se juntó para atender el asunto? Hay murmuración, que no está repartiendo bien a las viudas. ¿Quién se juntó? Los apóstoles. ¿Quiénes son? ¿Qué es el equivalente en nuestro contexto moderno? Los pastores. Entonces, ¿yo a quién junto cuando hay adulterio y todo eso que usted dice? A los siervos, a los pastores, no a los diáconos, porque los diáconos no fueron nombrados para eso. Si usted analiza, dice que los nombraron justamente para que no hicieran lo mismo que los pastores. O sea, los nombraron para que repartieran las mesas y los pastores dejaran de hacer eso. El hecho de que los diáconos y los pastores hagan lo mismo y que cuando se ve el pastor los diáconos lo suplen, es señal de que no son diáconos. No son diáconos, son otra cosa. En nuestra iglesia, ¿a quién llamo cuando hay problemas? A los siervos, no a los diáconos. ¿Y qué hacen los diáconos? Reparten boletines, ponen fundas, barren, trapean, vigilan. Hay 2 diáconos que nos vigilan a mi esposa y a mí todo el tiempo, en realidad son 4. Hay 2 permanentes, hay dos permanentes, nos vigilan, nos cuidan. A mí también me vigilan porque no me dejan comer azúcar. O sea, hay 2 permanentes y 2 que nos ponen cada domingo para que estén con nosotros ahí cuando estamos saludando. Es necesario en esta ciudad de peligro, es necesario. Algunas personas se ofenden y que no tienen fe, que sí tenemos fe, pero David sí traía onda. Y por cierto, buena onda. Entonces sí, hermano, no llamamos a los diáconos, ¿no? ¿Por qué? Porque no fueron nombrados para eso. En el modelo de la iglesia tradicional, no, pues sí. Por eso le digo, no tendríamos adolescentes, no, porque sí los llamaría a ellos. Paz, Sí. Una pregunta de un punto medular que hemos visto desde ayer y hoy.
No sé si nos pudieras aclarar un poquito más si los gatitos se van al cielo. No, aunque se mueran un montón de gatos, yo solo no les quiero hacer una pregunta, les quiero dar gracias por dar su vida. Aunque se mueran un montón de gatos, son grandes siervos. 2 creces, con todos los he escuchado, todos los que están arriba, les doy gracias por volcar su vida a Dios, por todo lo que hacen por los otros siervos. Eso lo vi en casa, papá lo hizo muchos años, él se enfocó en su iglesia, pero en dar su vida y enseñar a siervos más jóvenes. Y solo les quiero dar las gracias a todos. Alex me decía ayer, no me digas pastor. No, le digo, no es por investidura, es por reconocimiento, porque tuvieron el valor de aceptar el pastorado y eso vale un chorro. Aunque se mueran un montón de gatitos, vale un chorro y yo les quiero dar las gracias de corazón. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó el Crece? Matando gatos, perdón. Aquí está la palabra y luego allá otra vez. Sí, hermano. Ok, yo tengo una pregunta para Alex, el del taller de grupos pequeños. Alex Cunillé. Bueno, se me complica el apellido. Pero estaba escuchando en el taller que considero, Pastor Gil, que los talleres son como una sopa Maruchan que nos dan así, la pone a calentar y avienta y los 45 minutos pues ya nos quedamos con muchos interrogantes, porque luego hay que correr otra vez para la conferencia y luego viene otro taller pero ya es diferente y otra vez sopa Maruchan y otra vez venimos para acá. Entonces por eso surgen las preguntas de los talleres. Entonces en el caso el pastor nos comentaba Alex que una de las fuerzas que tiene Oreb es sus zarzas. Las zarzas, pues para nosotros allá afuera son pues los grupos pequeños, ¿no? Pero yo he tenido la mala experiencia de los grupos pequeños y la buena experiencia. Lo único que no he tenido es éxito en los grupos pequeños, porque de pronto no sé exactamente cuál es el punto clave para poder desarrollar un crecimiento en grupos pequeños dentro de una iglesia. No lo he podido localizar o no lo he podido encontrar, a pesar de que he estado estudiando mucho sobre este asunto, pero no sé si es asunto de mi iglesia o es asunto del pastor, que me falta visión, involucramiento, yo no sé. Pero sí me gustaría saber si tienen algunos consejos prácticos para desarrollar los grupos pequeños en una iglesia que no los acepta tan bien. Sí. Le voy a explicar con una historia. No tiene que ver con una zarza, pero va a ayudar. Para mí las zarzas o células o grupos pequeños son la puerta de entrada para la iglesia. Son accesos para conocer la iglesia. Creo que hay gente que no iría a una iglesia, pero sí acepta la invitación a una casa. Bueno, lo que voy a explicar es una historia que no tiene nada que ver con la zarza, pero va a ayudarnos a entender lo que quiero decir. Allá en Cancún, bautizamos en la playa, ahí disculpen, pero allá en Cancún yo llegué a la iglesia y no hay bautisterio, y algún día pensé, pues voy a poner un bautisterio bonito, pero después dije, ¿para qué bautisterio si está en la playa? Entonces vamos a la playa y es una fiesta, bautizar en la playa es fantástico, ponemos unas carpas, sillas, un montón de comida. La mayoría lleva pizza porque es mucho más rápido llevarla, me pareciera. Una vez llevaron más de 15 pizzas y fue un problema de estomacal más adelante. Pero resulta que se bautizó una chica que su esposo no quería ir a la iglesia, pero fue medio obligado para poder estar ahí con su esposa. Y acabando todo el evento, el bautizo, la dificultad de bautizar en el mar, porque no es tan fácil como en un bautisterio, ahí pues la corriente no se detiene, estamos bautizando, no se puede hacer eso, es bastante
diferente, pero después de todo eso, los inconvenientes, la alabanza es diferente porque está la arena, la guitarra se hace fea, mil cosas. Yo me sentí derrotado esa vez porque dije, no salió nada bien. Pero al final me platicaron esta historia. El esposo de la hermana, que no quería ir, resulta que le dice a un hermano, oiga, ¿siempre es así de padre esto? O sea, él había vivido como algo muy, muy extraordinario. Vio la convivencia, vio que nos llevábamos bien, vio humildad, vio amor, vio cariño, vio errores, vio todo y le gustó mucho y dijo a un hermano, ¿siempre es así? Y el hermano me parece que Dios lo dirigió porque regularmente contesta puras cosas raras. Pero me parece que en esa ocasión Dios lo dirigió y le dijo así, no, se pone mejor. Creo que cuando las células dan un cachito de lo que damos en la iglesia, son ese acceso, esas puertas. Yo hago pues me he enseñado aquí, me intento aquí en Oreb, llegué con la idea y la enseñanza de que ir a la iglesia es lo mejor que me puede haber pasado en la vida, lo más extraordinario. Y cada vez que voy a una zarza y enseño a mis discípulos, les hago ayer el hermano me hizo, yo había enseñado que la sana doctrina emana del amor, y el hermano usó una mejor palabra, la sana doctrina sana y no lastima. Creo que si hacemos eso, hermano, habrá éxito. Creo que, no sé si respondí. Sí, creo que sí. Hermano, voy a decirle algo. Tengo la impresión de que este es el problema, a lo mejor estoy equivocado, pero esto es un problema que la experiencia nos dice. Mire, se lo explico de esta manera. Cuando llegamos a Oreb, nosotros en Chihuahua habíamos iniciado los grupos celulares en una iglesia. Yo recibí la información de eso de un hermano muy lindo llamado Tomás Wolf, que inició zarzas en su iglesia porque el Super Bowl nadie venía al culto. Y entonces los hizo grupos pequeños ante la televisión para que en su iglesia, ya que no venían al culto, pues allí tuvieran un momento espiritual, y creció en una iglesia gigantesca. Bueno, ahí aprendí yo eso, y donde quiera que fui llegando quise instaurar los grupos celulares, y en la última iglesia antes de llegar a Oreb lo hicimos con mucho éxito. Pero cuando llegamos aquí, mi esposa, que le gusta mucho ese trabajo, me decía, ¿cuándo vas a comenzar con los grupos celulares? Y yo le decía, espérame, todavía no. ¿Y cuándo vas a comenzar? Y no comenzamos pronto. Y la manera como comenzamos fue que abrimos células y yo dirigía todas. En ese momento no podría hacer eso para nada, pero en ese momento yo dirigía todas. Llegamos a tener 7 células y yo las dirigía todas. ¿Y usted cómo? ¿Una cada día? No, había unas el mismo día. Y yo dirigía todas. Y muchas de las personas que estaban en las células eran nuevos. Y le quiero decir esto porque ahí hay una clave, hermano. Dice usted, ¿cuál es la clave? 3 encuentro yo. Número 1, el líder. Antes de desarrollar células hay que desarrollar líderes. En lugar de buscar tener muchas células, hay que buscar tener muchos líderes. Pero no tienen que ser necesariamente ni teólogos ni predicadores. La otra cosa es el modelo de la zarza. En nuestra iglesia, el modelo de la zarza no es que el líder es un predicador, un pastor. No tiene que ser seminarista. No, una hermana que mal terminó la primaria, o un adolescente que maneja bien su celular, lo que sea. Es decir, porque tenemos un material que facilita las cosas. Ahí está el texto, hay incluso una exégesis del texto, un comentario que solamente lo tiene el maestro, para que sepa más que los otros, tenga cierta ventaja. Luego tiene unas preguntas, todo el mundo opina, y luego una especie de respuesta del estudio, y todos comentan, de tal manera que el que dirige no es predicador, no, él solamente dirige el desarrollo, le llamamos estudio comunitario, el modelo. Hay iglesias que tienen un modelo diferente, hay iglesias que su grupo celular en realidad es un culto de barrio, o sea, hay ofrenda, hay oración, hay cantos, hay anuncios, como un culto de barrio, como una iglesia. De hecho, algunos le llaman iglesia en casa, y así. Está bien, ese modelo está bien, les funciona a algunos, pero para ese modelo usted necesita predicadores. Es que va a tardar más tiempo para hacerlo, y el crecimiento de las zarzas va a ser más lento, porque la formación de predicadores toma más tiempo que la formación de una persona que sabe dirigir un estudio bíblico comunitario. Y la otra clave es esta: la cultura de la iglesia. Se lo voy a decir de esta manera. Yo digo, cuando damos el curso de células en nuestra iglesia, yo digo que veneno puro, así como la sal al caracol, ya ve cómo se hace el caracol cuando usted le echa sal, se retuerce todo. ¿Se han hecho esa maldad ustedes alguna vez en la vida? O una de esas babosas se llama, ¿no? Una de esos, y le echa sal a usted y se desintegran. La
Las células le pasa eso con un viejo creyente sangrón en la iglesia, en la zarza. O sea, un tradicionalista, una hermana que se cree que todo lo sabe porque ha ido a todos los creces, ha ido a todos los talleres, ha ido a la Convención Nacional, ha ido a la Unión Nacional Femenil, al Congreso de Mujeres, ha ido al no sé qué y se cree que sabe todo y quiere opinar de todo. Y se hace el líder de zarza hace la pregunta y dura media hora hablando y luego otra persona opina y vuelve a opinar. ¿Sabe qué le digo yo a los líderes de zarza que deben hacer con esa persona? Invitarle a no volver. De verdad. Además, como es una casa particular, en un culto público no se puede decir eso a una persona, es propiedad federal. O sea, yo no puedo impedir a nadie entrar al templo, es propiedad federal. Pero a la casa, si les hermano, ya no regrese, por favor. De veras lo digo, ¿Cierto o no cierto que enseñamos eso, hermanos? Eso enseñamos. Que no regrese ese hermano, esa hermana que ora largo y ora como enchilada. Te pedimos, Señor, por favor, la sangre. Porque, hermanos, sí que le echan mucha crema. ¿Creen que porque están enchilados Dios contesta más la oración? O porque lloran. A un hermano así santurrón, santurrona, es veneno puro a la zarza. Entonces, si la cultura de las personas que asisten allá a la zarza es una hermana que es experta en femenil y va a la femenil y tardan horas orando por como hemos dicho, también él dijo los de Tigmuntú, eso es veneno puro. La cultura para que la zarza funcione debe cambiar radicalmente en la iglesia. Debe ser muy ágil. Debe ser una cultura abierta que si asistió un testigo de Jehová o el hijo de un testigo de Jehová y la Biblia que lleva es la traducción del Nuevo Mundo, nadie diga nada. Léanos ustedes su texto, por favor. No, y esa no es la Biblia, que ya la arruinamos la zarza. O llega una persona católica con su Biblia en la columna, que por cierto es buena traducción, o la latinoamericana es mejor, o la Jerusalén, o la que usted, o la del padre, del abad, no sé qué, o ediciones paulinas. ¿Qué importa? El líder y toda la cultura debe permitir que esa persona católica use su Biblia. Y cuando dice una palabra, nadie lo abarrota con que no, estás equivocado, y se lo ajustician. Para que suceda eso, la cultura de esa iglesia debe ser transformada. Por eso yo no podía, cuando mi esposa me decía, ¿cuándo hacemos zarzas? ¿Cuándo hacemos zarzas? Yo no podía hacerlo, porque la iglesia que yo llegué a pastorear me parecía que no estaba en esa condición, estaba en una condición diferente. Así es que debe tomarse un tiempo y debe cambiar la cultura. Pero aquí le va la clave. Se va a oír feo, pero aquí va la clave. Comience una zarza usted y desarrolle de personas nuevas un liderazgo y va haciendo más grupos y más grupos. Con todo respeto, los nuevos creyentes son bien útiles para eso. Es fantástico. No traen la cultura de la femenil, ni la cultura de la varonil, ni la cultura de los rayitos de sol. No estoy diciendo que esto está mal, no estoy hablando mal de las mujeres. No, estoy hablando mal de la cultura, de ciertas cosas que nos atoran. Si usted comienza con nuevas personas, va a tener éxito, o más éxito, o algo de éxito, o por ahí. Gracias. Y entre paréntesis, las campañas que les proponemos, que hace rato en un video se las propusimos, ayudan muchísimo. ¿Sabe cómo funcionan las campañas? Como tenemos que hacer el devocional personal, el grupo grande y el grupo pequeño, le decimos a la iglesia, abramos células por 6 días, por 6 semanas, nada más por 6 semanas. A las 6 semanas, usted se cancela la zarza. ¿Y qué cree? La mitad quieren seguir adelante. Y en ocasiones más de la mitad, porque es una experiencia linda y la gente se anima a seguirle. Última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Sí, hermano. Sí, 2 preguntas, una para el pastor Alex y la otra para el pastor Misael. Hermano Alex, muy bendecido por su mensaje. En su libro habla sobre la teología propia. ¿Podría abundar, por favor? Y hermano Misael, muy edificado y muy bendecido, con un desafío en su taller. ¿Hay una fórmula para desarrollar o percibir las prioridades, las carencias prioritarias y cómo solucionarlas, hermano? Muchas gracias. ¿Comienzo yo mismo? Sí. Bueno, gracias por tu pregunta. En el libro Igleburger, cuando hablo de teología propia, la teología propia no se refiere a la teología mía. La teología propia, en esencia, es la teología que habla acerca de quién es Dios. Y creo que es una de las asignaturas pendientes porque de acuerdo a la teología propia que tenemos, así será nuestra teología práctica, nuestra praxis. Es decir, si nuestro Dios es un Dios capitalista,
imperialista que quiere llegar a una, no sé si me hago entender, occidental, nuestra praxis será de hacer iglesias occidentales, que cuando lleguemos a una tribu, a una etnia, pensaremos que ser evangélico es que se vistan de otra manera y que tengan las maneras nuestras. Si nuestro Dios es un Dios genio de la lámpara, de la teología de la prosperidad, donde el nombre de Jesús es un truco de magia para que funcione, tu praxis dependerá de la imagen que tú tienes de Dios. Si tu Dios es un Dios vengativo, tribal, que ha elegido a un pueblo para condenar a los demás, así será tu teología práctica. La idea es que cuanto más conozcamos a Dios y más fieles seamos a quién es Dios, mejor viviremos nuestra vida cristiana. Y la aplicación más directa de esto es: al Padre nadie le ha visto jamás. Si tú me preguntas cuál es la teología propia de la que yo parto, si me preguntas cómo es Dios, es una buena pregunta, yo te diría: Dios es como Jesús. De tal manera que la teología práctica de un cristiano debe partir de quién es Jesús de Nazaret. Y en esa batalla es donde, para mí, se pierde o se gana cualquier lucha de iglesia, porque debemos hacer una iglesia como la teología propia, como Jesús lo hizo. Tenemos que vivir un evangelismo como Jesús lo hizo. Tenemos que amar como Jesús amó. Tenemos que ver a la gente como Jesús las vio. Tenemos que entender el concepto de iglesia como Jesús lo entendió. No sé si me hago entender. Por lo tanto, para mí es un concepto fundamental, el concepto de teología propia, y creo que es una asignatura pendiente, porque parece tan teórico que no tiene aplicaciones prácticas, pero todo lo contrario. Muchas de las preguntas que estoy escuchando aquí a veces son fruto de no haber hecho una reflexión profunda acerca de nuestra teología propia, porque entonces no estaríamos debatiendo sobre temas que para Jesús no tenían ninguna importancia, que esto es algo también muy importante. Cuidado, le damos mucha importancia a cosas que Jesús no le daba importancia, y no le damos importancia a cosas a las que Jesús sí les daba mucha importancia. Bueno, esta sería la respuesta corta. Gracias. Gracias. Déjenme ver si entendí su pregunta. Si tenemos, o si yo podría recomendar alguna metodología. ¿Dónde está el hermano? Para conocer las necesidades de la comunidad donde trabajamos, a la que servimos. Lo que nosotros hicimos primero, la primera vez que decidimos, que el Señor nos dijo, sale a servir a la comunidad, fue hacer una encuesta basada en los dones que había en los miembros de la iglesia con los que podíamos servir a la comunidad. Y esa encuesta la aplicamos como en 200 hogares alrededor de donde está nuestro templo, que no es un templo, así como aquí esto a veces es salón de baile. Allá 6 días a la semana es un centro comunitario, y el domingo y el martes se vuelve templo. Bueno, alrededor de 200 hogares les aplicamos una encuesta donde nosotros ya sabíamos que había alguien que podía dar clases de cocina, y sabíamos que había alguien que podía dar clases de inglés, y sabíamos que alguien podía enseñar mecanografía, y fuimos y les preguntamos: si usted tuviera un lugar donde le dieran clases de inglés sin ningún costo para usted, ¿lo aprovecharía? Si no, ¿qué días? Y con eso generamos una oferta. Eso fue la primera vez que lo hicimos. Lo demás ha pasado casi solito. Al estar en contacto con la comunidad y saber que la iglesia es proveedora de bendición en diferentes áreas, no nada más en el área espiritual, sino también en el área relacional, educativa, de salud, por mencionar algunas. Al ellos conocernos, ellos mismos van en el contacto diario hablándonos de las necesidades que hay, y entonces con los dones que hay en la iglesia se busca satisfacer esas necesidades. Un ejemplo, y termino aquí mi respuesta: una de las hermanas de la congregación, a partir de ese contacto que tenemos, alguien dijo: si nos vendieran aquí comida barata, la pagaríamos. Y la hermana administra uno de esos comedores comunitarios, pero retirada de la iglesia.
y ella dijo, yo puedo mandar comida y la vendemos al mismo precio, una comida corrida por 10 pesos, y entonces así se ha satisfecho una de las necesidades que las personas mismas dicen, si ustedes estuvieran aquí, ¿cómo no? Y esa ha sido, no lo hacemos de manera manipulativa, no se las damos para ver, sí, pero si vienes al culto, servimos a la comunidad, y la iglesia, aunque para nada hemos tenido un crecimiento como el que ha tenido Oreb en número, sí ha crecido bastante, bendito sea Dios. Hermanos, una última pregunta, y la voy a hacer yo. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que Dios nos ha dicho, nos ha hecho sentir, nos ha revelado? ¿Qué vamos a hacer? Les prometo que voy a meditar en eso toda esta tarde y esta noche. No dormiré si no encuentro una respuesta de Dios. Creo que ya la tengo, pero por ahí va. Le voy a preguntar de todas maneras. No me creo la gran cosa para ser tan rápido, para entender todo. Voy a orar antes de grabar el devocional. Cuando le llegue el devocional, los que les llega directamente de mí, cuando llegue el devocional, es que ya tengo la respuesta. Ore por eso y voy a seguramente implementar algunos cambios en mi estilo de ministerio y voy a proponer cambios a mi iglesia por lo que Dios nos ha dicho acá. Pero le pregunto a usted también, ¿qué va a hacer con todo esto que Dios nos dio? Gracias.